Buenas tardes. Queríamos compartir una vez más nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para poder hablar con claridad, para compartir la palabra bendita de Dios. En esta tarde vamos a ver de que Dios nos da muchas bendiciones. Y una de esas bendiciones tremendas o muy grandes que Dios nos da es la vida. De Dios depende la vida también que nos da. Y eso vamos a ver y les voy a invitar a compartir la primera cita bíblica en Deuteronomios, el capítulo 32, el verso 39. ¿Qué nos dice Dios por intermedio de su palabra santa? Dice: ved ahora que solo yo soy y no hay dioses conmigo. Nos aclara esto Dios, que Él es un solo ser, un solo Dios. ¿Y qué más dice? Y no hay dioses conmigo. Ahora, ¿qué vamos a ver o qué nos muestra Dios en su poder tremendo que tiene? ¿Qué más dice? Yo hago morir, dice Dios. ¿Y qué más? Y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Todas esas bendiciones dependen de Dios. Dice que Él hace morir y Él hace vivir. Aparte de eso, ¿qué dice? Yo soy el que hiero y yo sano. ¿Y qué más nos dice el verso? Y no hay quien pueda librar de mi mano. Por eso es bueno que entendamos y reconozcamos esto, que cada persona está en las manos de Dios. Y Dios nos da muchas bendiciones, y una de esas bendiciones tremenda o muy grande que Dios nos da es la vida. Eso es un regalo de Dios. Así que deberíamos ser personas agradecidas, valorar que si tenemos salud es una bendición de Dios y la vida también es una bendición de Dios. Ahora vamos a ver en Segunda de Reyes qué nos dice Dios o qué nos enseña Dios. Dice Segunda de Reyes 20 y vamos a leer del verso 1 al 3. Una historia muy linda sobre un rey que vivió en Israel y dice el verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a este rey? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Miren qué lindo mensaje que le envió Dios. Ordena tu casa. ¿A qué se refería? No se refería a que ese rey tenía que ordenar los muebles, la mesa, la silla, no. Ordena tu vida. Le estaba queriendo decir: lo que estás haciendo mal, hacelo bien. Es un mensaje de Dios. Ese mensaje hoy también es para nosotros. Ordena tu casa. Ordenemos nuestra vida porque morirás y no vivirás. Eso también es algo que a nosotros tarde o temprano nos va a llegar, el día de morir. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que ordenemos nuestra vida para cuando tengamos que morir, morirnos en buenas condiciones. Entonces, dice el verso 2, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. A pesar de que era una persona obediente, fiel a Dios, dice que lloró con gran llanto. Por eso que cuando una persona muere, la familia sufre, se angustia,
Y cuando uno sabe que está por morir o se ve que está mal, se asusta. También eso provoca susto, el morir. Y vamos a ver el verso 6. ¿Y qué hizo Dios con este pedido? Dice el verso 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, dijo Dios, por amor a David, mi siervo. Como este rey le pidió a Dios, no quería morir, dice que Dios le dio 15 años más de vida. Y si miramos en Segunda de Crónicas, el capítulo 32, versos 24 y 25, dice que este rey no supo corresponder a Dios por los 15 años más de vida que le dio Dios, sino que se enalteció su corazón. Este hombre, este rey, en vez de ser una persona agradecida de que Dios le dio 15 años más de vida, se agrandó. Hermanos, por eso es algo tan difícil para cuando tenemos que morir o se nos muere un ser querido. Pero si uno lo mira con tiempo, tranquilo o fríamente, hasta el límite de tiempo de vida que Dios nos da es justo. Porque este era un hombre fiel, un rey fiel, obediente a Dios. Pero en esos 15 años más de vida que le dio Dios, dice que no supo corresponder, agradecer a Dios, sino que se agrandó, se enalteció el corazón de este rey. En fin, todo lo que hable la palabra de Dios, ya sean los profetas, los reyes, los apóstoles, todas las personas que nos hablan en la Santa Biblia, nos hablan para bien de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver el profeta Ezequiel, el capítulo 18, verso 4. Dice Dios por intermedio de este profeta: he aquí que todas las almas son mías. Cada alma de cada persona pertenece a Dios. ¿Y qué más dice? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Qué más dice Dios? El alma que peque, esa morirá. Eso es terrible, o eso es lo lamentable. Dios dice, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero el alma que peque, esa morirá. Eso es lo triste. Eso es lo que no quiere Dios, que estemos en pecado. Ahora nos vamos a saltar al mismo capítulo, pero vamos a leer el verso 23. Miren lo que dice Dios, o lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Hace una pregunta Dios. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? ¿Y qué es una persona impía? Una persona sin piedad, que no tiene piedad para con nadie. ¿Y qué más dice el verso? Dice el Señor Jehová, ¿no me complazco más bien en que se aparte de sus caminos y viva? Esa es la voluntad de Dios, que el impío deje de ser una persona impía y se aparte del camino malo que tiene y viva. Y ahora vamos a saltarnos al mismo capítulo, pero al verso 32. Dice el verso 32. Miren lo que dice Dios para cuando una persona se muere en desobediencia. Cuando una persona muere y no le obedece a Dios. Dice el verso 32. Pues yo no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivid. ¿Convertíos a qué? A Dios, a obedecer a Dios. Él no se complace en la muerte de una persona cuando muere en desobediencia con Dios. Y la invitación a él
Dice, convertíos pues y vivid. Ese es el amor que tiene Dios por cada alma, por cada persona. Tenemos que entender y reconocer que la vida que nosotros tenemos, el alma que tenemos, es algo que Dios nos da. La vida es una bendición de Dios, la salud. Todo viene de la mano de Dios. ¿Y qué quiere Dios a cambio de nosotros? Que le obedezcamos, que seamos personas fieles a Él, obedientes a su palabra santa. Y vamos a mirar otra cita bíblica en Filipenses, el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer del verso 21 al 24. Algo que decía este apóstol y maestro de los gentiles o de las naciones. Vamos a leer el capítulo 1, el verso 21 al 24. Dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren las cosas que decía este apóstol, que él vivía para Cristo y si moría era una ganancia para él. ¿Por qué? ¿Por qué era una ganancia para él el morir? Dice el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, decía el apóstol, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El morir, decía él, y estar con Cristo sería muchísimo mejor. El verso 24. Pero el quedar en la carne, o el quedar vivo, es más necesario por causa de vosotros. Porque este apóstol, el trabajo de él era obedecer a Cristo y obedecer a Dios, para beneficio de él y para beneficio también de los demás. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir era una ganancia. Porque la vida de este hombre era de obedecer a Cristo para beneficio de él y para beneficio de los demás. Por eso es bueno que entendamos, comprendamos que para obtener la vida eterna que ofrece Dios para cada persona, es necesario obedecer a Dios. Vamos a ir viendo que es necesario obedecer. Dios tiene mandamientos, estatutos, leyes a las cuales debemos de obedecer a Dios. Vamos a mirar otra cita bíblica que es en Eclesiastés. Pasamos por tantos libros bíblicos y todos nos dicen una misma cosa. Vamos a mirar Eclesiastés, el capítulo 7, el verso 1 y 2. Dice el verso 1, mejor es la buena fama que el buen perfume. Miren qué bueno que una persona tenga buena fama de las demás personas. Y dice, mejor es la buena fama que el buen perfume. Porque una persona puede vestirse muy elegante, puede andar muy perfumada, muy adornada. Pero ¿qué pasa si es una persona mentirosa, una persona estafadora, una persona arrogante, una persona traicionera? Por eso dice, mejor es la buena fama que el buen perfume. ¿Y qué más dice el verso? Y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Mejor es el día de la muerte. ¿Cuándo es mejor el día de la muerte para un ser humano? Cuando una persona muere en obediencia a Dios. Y dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento.
¿Por qué es mejor la muerte? Porque la persona descansa y cuando nace, ¿qué hace el ser humano? Sufre desde el nacimiento hasta que muere, sufre un ser humano. Y miremos el verso 2 de Eclesiastés, el capítulo 7, verso 2. Miren el ejemplo hermoso que nos muestra Dios para beneficio también de nosotros. Dice el verso 2, mejor es ir a una casa en duelo que a una casa en fiesta. Miren, si nosotros tuviésemos que escoger qué es mejor, ir a una fiesta o a donde hay un velorio, ¿qué optaríamos nosotros en elegir? Seguramente que la fiesta. Porque en la fiesta se come, se bebe, hay alegría. ¿Y en un velorio qué hay? Tristeza, aflicción, dolor, llanto. Pero ¿qué nos dice Dios mediante su palabra santa? Mejor es ir a una casa en duelo que a una casa en fiesta. Explica por qué es mejor ir a un velorio. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Tenemos que pensar que todos, tarde o temprano, vamos a morir. Como esa persona que a veces vamos a acompañar cuando vamos a un velorio. Todos quedamos sorprendidos, tristes cuando vemos a ese compañero de trabajo, a ese familiar que está muerto dentro del cajón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ese es el fin de todos los hombres y al que vive le hará reflexionar. ¿Qué nos muestra Dios? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que reflexionemos, que tarde o temprano vamos a tener que morir. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Hay que reflexionar si nos morimos, en qué condición nos vamos a morir. Porque eso también trae un beneficio o algo que nos va a perjudicar de acuerdo a la condición que nos moramos. Y nos vamos a saltar al verso 4. ¿Qué nos dice Dios mediante su palabra santa? Dice el 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Dice Dios que si una persona se considera sabia o es sabio, va a estar en la casa del luto, donde hay tristeza, donde hay llanto y dolor. ¿Y qué más dice el verso? Más el corazón de los insensatos en la casa donde hay fiesta. Por eso que este ejemplo dice que en el velorio o en el duelo, la persona reflexiona. ¿Y en la fiesta? En la fiesta no pensamos nada porque estamos contentos, alegres, comiendo, bebiendo. Y eso nos enseña de que es necesario o es bueno que reflexionemos. Si tenemos que morirnos hoy por hoy, ¿en qué condición nos vamos a morir ante Dios? Versos muy claros, muy lindos. Y vamos a pasar a San Juan, algo que enseñó el Señor Jesús en San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer el verso 28 y 29. Esto lo dijo y lo enseñó el Señor Jesús. Dice el verso 28, no os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todas las personas que estemos muertos o muertas en la segunda venida del Señor Jesús, vamos a oír la voz del Señor Jesús, porque el Señor Jesús va a llamar a todos los muertos. ¿Y qué más dice el verso 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Las personas que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida eterna. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir condenación?
castigo. Y vamos a ver que los dos pagos que le va a dar Dios a los seres humanos, la vida es eterna y el castigo también es un castigo eterno, sin límite de tiempo. Por eso con estos versos tenemos que pensar, si me tengo que morir hoy o mañana, ¿en qué condiciones nos vamos a morir? Porque uno de los dos pagos vamos a recibir. Dice vida eterna a los que hicieron lo bueno, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o de castigo. Por eso qué bueno sería que tomemos conciencia en qué condiciones nos vamos a morir cuando sea la hora. Vamos a ver en Proverbios, otra cita bíblica más en Proverbios 14, el verso 12. Porque muchas veces decimos, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, al que le puedo hacer un favor se lo hago. Y a veces nos conformamos que con eso ya tenemos la vida eterna ganada. Porque hay que estudiar la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús en el capítulo 5, el verso 39 de San Juan, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso que al estudiar la Biblia, la santa palabra de Dios, vamos a encontrar requisitos, fiestas, estatutos, leyes que Dios exige que guardemos, que respetemos. Miren, para cuando decimos yo soy una persona que no le hago mal a nadie, y al que puedo ayudar, ayudo, y nos conformamos con eso. ¿Qué dice Proverbios 14, el verso 12? Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho o le parece bueno. Pero al final es un camino de muerte. ¿A qué muerte se refiere? A una muerte espiritual. Hermosos versos, ¿no? Hermosos versos para compartir, estudiar y también para meditar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. ¿Cuándo es un camino de muerte? Cuando no estudiamos la palabra de Dios y no obedecemos a Dios. Es necesario obedecer a Dios, hacerle caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a tomar una de las tantas cosas que nos pide Dios y el Señor Jesús que tenemos que obedecer y participar de una fiesta o de un estatuto de Dios. Porque todos hablamos de Jesús y pensamos que con solamente creer en Jesús somos salvos. Pero ahora vamos a ver qué dice el Señor Jesús. Acá nos muestra una fiesta el Señor Jesús que es necesario obedecerle. Por eso es bueno que cada persona estudie la palabra de Dios para comprobar que lo que estamos diciendo está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de San Juan, el capítulo 6, versos 53 y 54. Esto es una fiesta establecida por Dios y la enseña el Señor Jesús que hay que obedecer a esto. Dice el verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿Por qué dice de cierto os digo? Porque afirma y confirma que es necesario cumplir con esta fiesta de Dios. Os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. Ahora, si no participamos de esta fiesta, ¿tenemos vida eterna según el Señor Jesús? No. ¿Y qué más dice? Y yo le resucitaré en el último día. ¿Pero qué es necesario para tener vida eterna? Comer la sangre del Señor Jesús y beber su sangre, participar del cuerpo de Jesús. Ahora vamos a mirar una cita más en Apocalipsis, el capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 12 y 13 vamos a estudiar. Por eso que cada persona que escucha lo que estamos predicando, una recomendación, nunca le hagan caso al predicador. Tienen que hacerle más caso a lo que dice la palabra de Dios que al que predica. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 14 de Apocalipsis? El verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Miren cómo nos habla de claro la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? ¿O qué cosa tenemos que hacer para ser santos? Vamos a ver a quién se refiere la palabra de Dios cuando habla de santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos. A esos santos se refiere. A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo dice un hombre. Ahora miren qué beneficio que tiene guardar los mandamientos de Dios y tener la fe en el Señor Jesús. El verso 13. Oí una voz procedente del cielo que me decía, escribe. Por eso que está escrito en la Santa Biblia esto. ¿Qué tenía que escribir? Felices los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Miren, a pesar que la muerte es un castigo tan triste, tan lamentable que se ganó el ser humano, la palabra de Dios nos dice, felices los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Eso quiere decir felices los que mueren obedeciendo a Dios. ¿Qué más dice? Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Y para qué siguen las obras? Para el día del juicio. Porque cada persona va a ser recompensada o castigada de acuerdo a sus obras. Versos muy lindos, muy claros. Y ahora vamos a estudiar una cita bíblica más en el profeta Daniel. Vamos a ver Daniel, el capítulo 12 del profeta Daniel, el verso 2. Miren lo que nos dice la palabra de Dios por intermedio de este profeta Daniel. Dice Daniel 12, el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos. Esto quiere decir todos. Todas las personas que estén en los sepulcros, dice, van a ser despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ve que no todas las personas vamos a ser salvos. Unos, dice, unos van a ser para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Después de nuestra muerte viene el juicio de parte de Dios. Y los dos pagos que Dios le va a dar a los seres humanos, la vida es una vida eterna y el castigo también es un castigo eterno. Por eso que Dios quiere que pensemos, reflexionemos, si hoy o mañana nos morimos, ¿en qué condición nos vamos a morir? Lamentablemente, si estamos en desobediencia a la palabra de Dios, no vamos a obtener la vida eterna. La palabra de Dios es más que clara, es muy clara. Vamos a mirar una cita bíblica más en Lucas, en San Lucas, el capítulo 22. También fueron dichos del Señor Jesús estos dichos. Lucas 22, el verso 41 y el verso 42 vamos a estudiar. Esto es lo que decía el Señor Jesús cuando estaba cerca de su muerte. Dice el verso 41. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. Miremos lo que pedía y decía el Señor Jesús en su oración, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Aquí, ¿cuál era la copa que iba a beber el Señor Jesús? El sufrimiento que iba a recibir y también su muerte. El Señor Jesús sabía todo lo que tenía que acontecerle a él. Por eso le decía a Dios, a su Padre: si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este gran Maestro, este gran Jesús, este gran rabino de Dios que fue el Señor Jesús, nos enseñó que tenemos que poner la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Por eso dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sobre todas las cosas, la voluntad de Dios. Eso nos enseñó también el Señor Jesús. Esto también es para nosotros. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos y entendemos cuál es la voluntad de Dios? Estudiando su palabra santa en la Santa Biblia. Por eso cuando estudiemos la palabra de Dios vamos a ver muchas cosas, muchos requisitos que Dios y el Señor Jesús nos piden que cumplamos. Ahora vamos a estudiar la última cita bíblica para ver la grandeza, el tremendo beneficio que tiene el obedecer a Dios. Y vamos a leer en Apocalipsis 21, del verso 2 al 4 vamos a estudiar. Miren lo que va a acontecer. Esto es uno de los últimos acontecimientos que va a tener Dios con los hombres. Dice Apocalipsis 21, del verso 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Preguntémonos, ¿qué es descender? ¿Subir o bajar? Descender es bajar. Dijo el apóstol Juan: yo, Juan, vi descender la nueva Jerusalén de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Dónde va a morar Dios? ¿Dónde va a vivir Dios con los que sean salvos? ¿En el cielo o en la tierra? Preguntémonos.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? El verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Va a descender del cielo para morar y vivir con los hombres que sean salvos. Y miren el verso 4, qué hermoso lo que va a realizar Dios. Esto va a ser para cuando Dios mismo more y viva con las personas que sean salvas. El verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Miren qué conveniente que es para cada uno de nosotros obedecer a Dios, el premio que Dios le ofrece. El mismo Dios va a vivir y va a morar con el hombre, en la tierra, no en el cielo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ya después de esto no va a existir más la muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En esa vida eterna que va a morar Dios, el Señor Jesús, y los hombres y las mujeres que sean salvos, dice que también va a ser una alegría y un gozo eterno. Qué gran dicha, qué gran premio que tiene Dios para las personas que sean obedientes a su palabra, y mediante la obediencia obtengamos la vida eterna que ofrece Dios. Mi deseo es que Dios nos bendiga. Muchas gracias por la atención y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.